Muy buenas noches, amados, que el Dios de la gloria les bendiga. Les saluda el pastor José Luis Salgado Castillo, pastor de la iglesia Ministerio Fe Mueve Montañas acá en León, Nicaragua. Es un honor y un gran privilegio para mí darle la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy. Estoy seguro que el Señor va a hablar a nuestros corazones, nos va a ministrar de una forma preciosa. Y su palabra, siempre recuerden que ella es la que nos traza el camino. Bien claramente nos dice la palabra que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera a nuestro camino. Así que hoy vamos a ser bendecidos, edificados de una forma preciosa. Así que en este momento comparta esta transmisión con cada uno de sus hermanos, amigos, amistades que ustedes tengan, puedan bendecirles con esta palabra. Dígale, esta palabra va a bendecir tu corazón, tu vida, así que escúchela. Qué precioso es poder compartir. La palabra dice que de gracia recibimos, que demos de gracia. Una de las características nuestra es el compartir. Queremos siempre dar las buenas nuevas. De hecho, el Señor nos ha llamado con ese fin de que compartamos, que hagamos correr el mensaje de Dios, el mensaje de vida, el mensaje de esperanza. Así que prepare su corazón, su vida, su espíritu hoy para ser tocado, ser ministrado con el mensaje de la palabra del Señor. Este día quiero iniciar con una oración y para que el Espíritu Santo nos guíe, nos llene de su amor, de su gracia y Él nos encamine hacia lo que Él desea en este momento. Padre, te damos gracias por tu amor. Tu palabra es vida. Te pedimos, maravilloso Espíritu Santo, que hoy tú nos reveles los misterios cercanos y profundos de tu corazón para que podamos, Señor, ahora ser guiados, ser dirigidos hacia lo que tienes en tu palabra esta noche preciosa. Que los que necesitan fe puedan recibirla hoy. Los que necesitan, Señor, sanidad, la reciban ahora. Que los que necesitan ánimo puedan hoy recibirlo de ti, Padre de Gloria. Que tu pueblo todo sea bendecido, edificado y lleno de tu amor, de tu gracia, en tanto tu palabra es enseñada, es predicada. Que podamos ver tu gloria, tu bendición, tu salvación, Padre de Gloria. Que toda venda que ata y que ciega las vidas de las personas para no ver tu luz y tu verdad, que hoy en el nombre de Jesús, a causa de la unción, se pudra todo yugo, toda venda, toda obra de las tinieblas es deshecha por el poder de la sangre del Cordero y proclamamos vida. Proclamamos la vida de Cristo, la luz de Cristo, Señor, que brille en cada corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Y amén. Aleluya. Qué bendición, qué presencia del Señor se siente en medio nuestro. Así que en este momento corra, busque su Biblia, su cuaderno de notas, su lápiz para anotar citas bíblicas importantes que van a ayudarlo, lo van a bendecir de una forma preciosa la palabra que hoy tendremos en esta linda noche. Hoy la palabra la tenemos en 2 de Corintios, el capítulo 10, el versículo 4 al versículo 5. El tema que hoy estaremos compartiendo es mente llena de la palabra de Dios en tiempos difíciles. Lo repito, mentes llenas de la palabra de Dios en tiempos difíciles. Necesitamos en este tiempo llenarnos de la palabra de Dios como nunca antes. Y vamos a ir entonces a esta palabra poderosa en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, el versículo 5. Leemos su palabra en el poderoso nombre de Jesús y a la letra nos dice así su palabra gloriosa. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Gloria a Dios. ¡Qué palabra más preciosa! Indudablemente es una palabra que llega al corazón nuestro y nos da el Señor
una claridad realmente acerca de las promesas de Dios. Nos da además la pauta, nos da la dirección de los recursos que tenemos en Él para contrarrestar toda obra maligna, toda obra de las tinieblas, todo aquello que el enemigo tratará de afectar nuestras vidas. Esta escritura estaremos viéndola, estaremos deleitándonos hoy en ella, y como lo dice la palabra del Señor, que vamos a saborear este mensaje, estos versículos bíblicos. Hoy vamos a deleitarnos en ello y vamos a aferrarnos a esas promesas, a esa dirección que el Espíritu Santo tiene a través de este versículo. En primer lugar, observemos algo muy importante. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Esto es muy importante que nosotros entendamos. Es indudable que en este tiempo en el cual la humanidad está viviendo, es un tiempo realmente de mucha crisis. Es un tiempo donde creemos que la tierra ha caído una ola de oscuridad terrible, la cual necesitamos realmente que la gracia, que el favor de Dios esté sobre la vida de los suyos. Hay una escritura poderosa en el libro de Isaías donde nos dice la palabra del Señor que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti, dice el Señor, amanecerá Jehová. Sobre ti amanecerá el Señor. ¡Qué promesa más gloriosa del Señor! O sea, que en medio de ese panorama tan oscuro, tan tenebroso, en medio de todo eso, hay una promesa de Dios, que sobre ti amanecerá Jehová. Ahora, entendiendo esto, veamos los versículos que acabamos de leer. En primer lugar, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales. Significa que no vamos a contrarrestar todo plan de las tinieblas, todo ataque del enemigo en contra de nuestra mente, porque eso hay que definirlo. El ataque o el lugar donde el enemigo ataca es la mente. Recuerde que la mente es el terreno de batalla que tenemos con el enemigo. Y hay algo muy importante en esto. Recuerde que hay un principio que dice, si el enemigo gana tu mente, ganará tu vida. Tú no puedes permitirte que el enemigo gane tu mente. Necesitamos llenar nuestra mente de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, y saber qué recursos del reino usted y yo tenemos, como cuáles. Ahora, la palabra dice que usted debe de estar seguro que las armas de la milicia no son carnales. Lo dice claramente. Esto de entender que no es un asunto que vamos a combatirlo con conceptos humanos, con asuntos naturales. No. Hay principios, hay diseños bíblicos aquí en la palabra de Dios, los cuales ya nos está diciendo el Señor. Cuando Jesús estaba en el desierto, en esos 40 días que fue llevado por el Espíritu al desierto, recordamos la batalla que Jesús vivió ahí. El enemigo llegó y lo atacó durante todo ese tiempo. ¿Cómo lo atacó? Con la misma palabra de Dios. Usó la misma Biblia para tratar de tergiversar y tratar de desviarlo del propósito para el cual el Señor lo había llamado. Pero qué lindo es que nuestro Señor Jesús, cada respuesta que Él dio fue un golpe certero, contundente, el cual Él decía, escrito está, escrito está. Escrito está. Qué lindo es que usted y yo tengamos llena, saturada nuestra mente de la palabra de Dios y podamos responder de la misma manera. Escrito está. Cada vez que el enemigo asome y ataque, usted y yo poder tener entonces listo esa respuesta que viene de lo alto, que viene del cielo, y podamos responder oportunamente. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Observe esto, destrucción de fortaleza. Necesitamos destruir
Fortalezas. ¿Cuándo se forma una fortaleza? La fortaleza se forma producto de muchos ataques que el enemigo lanza. ¿Cuáles son esos ataques? Son dardos de fuego del maligno, los cuales él lanza a la mente a través de pensamientos. Pensamientos depresivos, pensamientos de frustración, pensamientos de pronto que lo conducen a un estado de melancolía, a un estado depresivo, a un estado de decepción, a un estado completamente de falta de fe, de esperanza, y por ende se frustra y no encuentra en una salida, no encuentra una solución, o pierde el horizonte o las ganas completamente de poder esperar en las promesas divinas del Señor. Es el trabajo que el enemigo hace. Y cuando él lance sus pensamientos negativos a tu mente, entonces si usted no comienza a echarlos fuera, no comienza a destruirlos, a deshacerlos con el poder y la autoridad del Señor, se va a formar una fortaleza. Ahora, las armas de nuestra milicia, la palabra dice, no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, nos da aquí una instrucción importante, derribando argumentos. Recuerde que la palabra del Señor siempre Él nos da esa divina instrucción. Ahora, nos dice aquí que es derribando todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vamos a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No vamos a quedarnos esclavizados, paralizados. Así que, ¿qué vamos a hacer? Llegó un pensamiento negativo que no glorifica a Dios, que no exalta a Dios, que me quiere arrastrar hacia un estado depresivo, un estado de decepción, a un estado de frustración. No vamos a permitir. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, atrapar ese pensamiento. La palabra del Señor dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Martín Lutero dijo, es imposible evitar que las aves pasen por encima de nuestras cabezas, pero podemos evitar que hagan nido en ella. Así que esto es muy importante que usted lo valore. Será imposible que lleguen pensamientos negativos, pensamientos que de pronto usted diga, Dios mío, pero ¿cómo me llegó ese pensamiento? Si yo soy una persona que amo a Dios, glorifico a Dios, leo la Biblia, ¿cómo es posible que me haya llegado ese pensamiento? Entonces, eso usted no le permite que se acomode, que él se quede en su mente, en su corazón. No va a permitir en ningún momento que el enemigo lo torne en una fortaleza, que es cuando la persona ya está atrapada y la persona, usted trata de ayudarle, pero tiene tantos argumentos que dice, no, sí, y comienza a decir cuántas cosas las cuales usted ve que ya se formó una fortaleza. Usted no puede permitirse eso. La palabra nos dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que nos manda el Señor. Y hay un patrón de pensamientos bíblicos que el Señor lo estableció. Se lo quiero dejar recomendado. Filipenses capítulo 4, el versículo 8, nos dice en qué debemos pensar, en todo lo que agrada a Dios, glorifica a Dios, en lo honesto, en lo amable, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna en esto pensad. Es lo que la palabra nos dice. Usted y yo tenemos ya una línea de pensamientos trazado con el fin, el Señor, de protegernos, de guardarnos, de estar realmente en ese estado de glorificar, de bendecir al Señor. Ahora, hay una escritura también poderosa que yo quiero leer con ustedes. Está en Romanos capítulo 12, el versículo 2. Dice la palabra, no os conforméis. Oiga esto es precioso. Esto nos está hablando precisamente de un estado de metanoia, el cual tenemos que tomar nosotros un cambio, una transformación, dar una media vuelta. Dicho de otra forma, usted está yendo en una dirección, el Señor quiere que ahora tomemos otra dirección. Necesitamos volvernos al Señor, volvernos a Él. Entonces,
no os conforméis. Esto de transformado es una palabra compuesta latina, la cual nos da a entender, trans viene de tomar un viaje, tomar un cambio, trabajar en un cambio, trabajar en cambiar mi estado. Escuche esto. Ahora dice, sino transformado. Y la otra parte de esta palabra es forma. Tenemos que entonces trabajar en tomar otra forma. ¿Y en qué es lo que el Señor nos está diciendo hoy? No se conformen, no se moldeen a lo que el enemigo está poniendo, está diciendo. No se moldeen a eso, sino tomen ese proceso de cambio, de transformación. Necesito que sean transformados, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esto habla del cambio glorioso que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones. Lo que la palabra de Dios está haciendo en nuestra mente. Necesitamos apoderarnos, aferrarnos, tomar la palabra de Dios, las promesas de Dios y caminar con toda fidelidad e integridad en ella. Entonces aquí la palabra dice, no se conformen, no se queden conforme a este siglo, a este modelo, a este sistema, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Qué lindo! Agradable y perfecta. Necesitamos entonces comenzar a trabajar en ese cambio, en esa transformación, en esa metanoia. Necesitamos completamente adoptar lo que el Señor está diciendo en nuestras vidas. Lo que el Señor está diciendo a nuestras vidas. Qué lindo es poder entender esto. Recordemos entonces, queridos, que tenemos que guardar nuestra mente, cuidar nuestra mente y no olvide el principio. Quien gane tu mente, gana tu vida. No podemos permitirnos entonces en ningún momento que el enemigo mine nuestra mente de negatividades, de falta de optimismo, de confianza, de seguridad. No podemos. Recuerde que la palabra de Dios nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, es necesario que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice la palabra del Señor, yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Los planes de Dios son maravillosos y usted y yo tenemos que estar seguros, confiados en esas promesas benditas del Señor para nosotros. El salmista David vivió momentos muy difíciles y en esos momentos en los cuales él vivió, él declaró una palabra muy importante en el Salmo 94, versículo 11. Él en esos momentos en los cuales estaba amenazado y lleno de guerras, amenazas de muerte, él decidió aferrarse a las promesas de Dios, confiar en Dios en medio de esas circunstancias difíciles. Veamos las palabras literalmente que él escribió, los cuales hoy nos están edificando, nos están bendiciendo. En Salmo 94, versículo 11, él dijo, en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Tus consolaciones alegraban mi alma. En medio de ese mar de pensamientos negativos, quizás de pronto hay momentos en los cuales dice usted, no sé qué hacer, estoy al punto del colapso, no sé qué hacer, pastor, estoy turbado, estoy confundido. Pero sabe, la palabra de Dios nos dice acá, en la multitud de mis pensamientos, habían tantos, él estaba amenazado, estaba viviendo una temporada de guerra, amenazas de muerte, persecución, etcétera, etcétera. Aún situaciones de deslealtad que estaba viviendo este hombre. Sin embargo, él dice la palabra que en la multitud de pensamientos dentro de él, tus consolaciones, habla de las promesas de Dios, de la palabra de Dios, los cuales esos fueron consuelo, fueron aliento, fueron sustento en la vida de este hombre de Dios. Por eso él dice, tus consolaciones
alegraban mi alma. Que las consolaciones del Señor, que las promesas de Dios alegren su alma. Queridos, el tiempo que estamos viviendo es tan terrible ahora, en los cuales si no nos fortalecemos en Dios, será imposible, porque quedará corto todo nivel de, digamos, de ayuda psicológica o demás, será insuficiente. Necesitamos promesas de la palabra de Dios. Necesitamos no conceptos humanos, necesitamos principios divinos, los cuales nos van a sustentar, los cuales nos van a fortalecer, los cuales nos van a consolar. Necesitamos, porque la condición y situaciones que se viven ahora es una situación difícil. Llenemos nuestra mente de las promesas de Dios. Hay algo muy precioso que quiero también leer acá. Recuerde usted que los momentos en los cuales vivimos se parecen un poco a lo que nos dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Recuerde que vivimos en un siglo en el que hay una guerra de ideas, de pensamientos. Hay gente con pensamientos de maldad, de destrucción, de perversión, de muerte, de pecado continuo. Estamos prácticamente viviendo tiempos en los cuales nos dice Génesis 6:5. ¿Cuáles son esos tiempos que la palabra del Señor nos dice? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Esos son los tiempos en los cuales vivimos. Los pensamientos del corazón de estas personas está de continuo al mal. Los hijos de Dios debemos implementar en nuestras casas, cultivar en nuestras familias las promesas de Dios, hablarlas, dialogarlas. Bien claramente nos dice la palabra que la pongamos en los dinteles de las puertas, la hablemos con ellos mientras estemos en casa, cuando vayamos en el camino. Saturémonos de la palabra de Dios, de las promesas de Dios en este tiempo, ya que ellas van a ser la luz que nos van a guiar, el consuelo que va a traer a nuestra vida, a nuestro espíritu en los momentos más críticos y llenos de oscuridad. Necesitamos urgentemente acudir, correr a la palabra de Dios y que sea una práctica continua en nuestras vidas y familia en este tiempo en el cual cada uno de nosotros vivimos. Necesitamos saturarnos de pensamientos de vida, de fe, de esperanza en Cristo Jesús, nuestro Señor. Necesitamos estar sanos en nuestros pensamientos para llevar pensamientos de paz a las demás personas con las cuales compartimos. Si no, estaremos hablando de pronto de situaciones decepcionantes, de situaciones frustrantes, y no vamos a hablar las promesas de Dios, palabras de esperanza, de confianza, de creer y confiar en las promesas benditas del Señor. Hay algo que quiero darles, otra escritura importante aquí. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! ¡Qué lindo! Nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto es lo que se conoce como metanoia. Metanoia habla de media vuelta, de arrepentimiento, de conversión, de cambio de visión. Habla de hacer un giro, hacer un cambio, lo que nos decía ya también Romanos capítulo 12, versículo 2. Transformado. Necesitamos aquí en qué debemos posicionarnos. Tener la mente de Cristo. ¡Qué maravilloso tener la mente de Cristo! ¿En qué necesitamos tener la mente de Cristo? En esa dependencia total y absoluta del Espíritu Santo, en estar atento a la voz del Padre, en cumplir su voluntad. Necesitamos nosotros estar enfocados, tener el uso continuo de la palabra de Dios, el uso continuo. Vemos la vida de nuestro Señor Jesús fue palabra del Padre. Siempre le estaba hablando la palabra, siempre estaba compartiendo la palabra. Su deseo, su anhelo,
Su vida era estar en los negocios de su padre. Bien lo dijo, ¿por qué me buscáis si en los negocios de mi padre me conviene estar? Él siempre estaba haciendo. Él nos dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Que la prioridad sea realmente el hacer la voluntad de nuestro Padre. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos saturar nuestra mente con la palabra de Dios, con las promesas de Dios. Necesitamos vivir entonces en esta metanoia de Cristo, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Necesitamos, repito, vivir en esa metanoia de Cristo, tener la mente o dimensionarnos a nivel de la mente de Cristo. Necesitamos estar ahí, vivir ahí, disfrutando de las promesas gloriosas de la palabra de Dios. Ahí posicionarnos. Necesitamos en este tiempo. Recuerde que para tener una mente fuerte en tiempos de oscuridad, en tiempos de este mover de tinieblas, debemos aplicar el escudo de la fe que nos dice la palabra del Señor en Efesios 6:16. Nos dice, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. Necesitamos estar prestos a eso. Este es el tiempo en el cual necesitamos estar diligentemente haciendo uso de la palabra de Dios en todo momento y tiempo. Esto quiere decir que los pensamientos o dardos de fuego del maligno, que lo menciona ahí, que son pensamientos que el enemigo lanza, cada día debes aplicar el escudo de la fe. Cuando el diablo te hable de miedo, le puedas reprender en el nombre de Jesús y rechazar en tu mente ese espíritu. Cuando te lance un dardo de pensamientos de muerte, tú aplicas la fe de la palabra que habla vida. Esto es muy importante, que habla vida. Así que el Señor nos dice en San Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Él dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el plan de Dios, ese es el diseño de Dios. Necesitamos cultivar ardientemente la mente de Cristo, tal y como el Señor nos dice en su bendita palabra en este momento en el cual vivimos. Necesitamos entonces edificar nuestra mente con la palabra de Dios, saturar nuestra mente con la palabra de Dios, y esto es lo que nos lleva. Por eso el tema, mente llena de la palabra de Dios en tiempos de crisis, en tiempos difíciles. Necesitamos saturarnos, llenarnos de la palabra de Dios en este tiempo en el cual nos ha tocado vivir. Mente fuerte se construyen con la palabra de fe, se construyen con oración, con vida de intimidad. Es precioso entender el plan de Dios, el cual Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Ese es el plan de Dios y usted y yo tenemos que aferrarnos y creer a esas promesas de Dios. Pero ahora usted me dice, pastor, ¿cómo yo edifico mi mente? ¿Cómo saturo mi mente con la palabra de Dios para que mi mente sea fuerte contra toda acechanza del enemigo? Déjame decirte brevemente algunos puntos aquí. Mente saturada con la palabra de Dios y que se va a convertir en algo fuerte, se construye con palabra de fe. ¿Dónde está la palabra de fe? Aquí en las Escrituras, en la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos edificarnos, saturarnos, llenarnos con la palabra del Señor. Así que, ¿cómo se construyen? Con palabra de fe. Segundo, se construyen con oración. Necesitamos tener tiempos de oración, de comunión, de intimidad con el Padre Celestial. Jesús, nuestro Señor, nuestro máximo ejemplo, y es la mente que estamos buscando, como dice la palabra, más vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a ver entonces la vida de Cristo, cómo fue una dependencia total. Pasaba horas
en comunión con su Padre Celestial y minutos ministrando con la gente. Hoy queremos hacer a la inversa. Pasamos segundos o minutos en comunión con el Padre y pasamos tanto tiempo queriendo ministrar. Hoy es un momento, es un tiempo de un retornar. Y esto acerca de la mente de Cristo para edificar entonces esa mente, ese pensamiento. Edificar entonces esa mente es pasando tiempos de oración. Necesitamos entrar en esa comunión, en esa intimidad con el Padre Celestial cada día. Necesitamos cada día estar en esa comunión con el Padre Celestial. Hombres de Dios como lo que dijo el apóstol San Pablo. ¿Qué dijo el apóstol San Pablo? Sé imitadores de mí como yo de Cristo. El apóstol Pablo lo habló claro. Ya no vivía él, mas Cristo vivía en él. Es importante que cada día nosotros estemos ahí siendo formados por el Señor cada día para que tengamos menos del yo y más de Él y poder realmente hablar con hombres de Dios como nuestros guías espirituales, pastores, padres espirituales que nos están enseñando la palabra, instruyendo. La palabra nos dice que imitemos la fe de estos grandes hombres de Dios. Así que para tener una mente como la que la palabra nos dice, la mente de Cristo, necesitamos también estar expuestos a estos hombres de Dios que nos enseñen acerca de los principios de la palabra de Dios, de cosas importantes, de sus experiencias íntimas con el Señor. Esto es muy clave, muy importante que nosotros lo valoremos. De esta forma vamos a construir una mente fuerte, llena de los principios gloriosos de la palabra del Señor. Y hay algo importante para cerrar aquí. Lo que dice el apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 4 al 5 es que no podemos librar una guerra contra un espíritu de desánimo, de desesperanza, de miedo, de tristeza o de depresión. Debemos someter todo pensamiento, argumento espiritual que se nos haya levantado en la mente a Cristo, a su palabra. Tenemos que someterlo ahí. Y lo que no quepa en eso va fuera en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Queridos, que la gracia de Dios, que el favor de Dios, que la bendición de Dios esté sobre su vida. Y si ha venido pensamientos negativos, si ha venido pensamientos de esclavitud que lo tienen en este momento ahí en un estado de desánimo, con su cabeza agacha, ya no tiene optimismo, no tiene confianza, no tiene seguridad. ¿Qué está pasando? En el nombre de Jesús vamos a echar fuera toda obra de las tinieblas. Está inundado de miedos, de temor. La palabra dice que el santo amor echa fuera el temor. Necesitamos saturar nuestra mente de las promesas de Dios. Deje que la palabra lo sature, lo llene de su amor, de su gracia divina. Queridos, que el Dios de la gloria me les bendiga, me les guarde. Y ahí en familia donde ustedes están hoy, tómense de la mano si pueden. Y si no, ahí donde está, incline su rostro, por favor. Permítame orar con usted en este momento. Si ha estado pasando por cuadros depresivos en este momento, se siente que nadie le ama, se siente ignorado, se siente que Dios aún lo ha abandonado. El Señor no te ha abandonado en ningún momento. Él está ahí contigo, está a tu lado para levantarte, para fortalecerte, para darte ánimo. Él está ahí presto para ello. Necesitamos oír con atención la voz del Señor. Deja que la palabra sature tu corazón, tu mente, y que la palabra de Dios realmente tome cabida en todo tu ser. Querido Padre Celestial, mira a cada hombre y mujer hoy presente aquí en esta noche. Padre, yo los bendigo con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, nuestro Señor. Padre, llevamos cautivo todo pensamiento de esclavitud, todo pensamiento que tiene esclavizado a este hermano, a esta hermana. Señor, todo pensamiento que lo hace sentir sin fe, ha perdido la esperanza, la confianza, se siente amenazado en medio de un mundo lleno de malas noticias, Señor, durante el día. Si no es una cosa, es otra, pero en medio de toda esa situación, Señor, tú estás ahí para sostenernos, para levantarnos, para fortalecernos.
tú estás ahí, tú lo has prometido, que no nos dejaría, que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Solamente tenemos que confiar, creer y estar confiados en ti. Ahora, Señor, todo pensamiento en el nombre de Jesús lo llevamos cautivo a tu obediencia y proclamamos tu amor, tu gracia derramada sobre ese corazón. Ahora mismo ese corazón lleno de desánimo, lleno, Señor, de frustración. Está hundido en un pozo de depresión. Quizás este hermano, esta hermana, hoy tú lo sacas de ahí. Padre, tú nos dices que tú hiciste sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y pusiste los pies sobre peña. Señor, sácalo de ahí, Padre de gloria, que pueda ver tu luz. Ahora mismo se cae toda venda, todo argumento, toda fortaleza se derriba y proclamo tu vida, tu paz, tu amor, tu gozo y tu bendición. En el nombre de Jesús, deje que la gracia de Dios le llene, lo sature, lo inunde de su amor, de su gracia, y no permita que pensamientos de muerte, de esclavitud, quieran realmente oprimirle y llevarle a la frustración. Usted es un hombre con promesa, es una mujer con promesa, es un joven con promesa, es alguien que ama a Dios de corazón y Dios tiene un plan y un propósito para su vida. Les bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero orar por aquellas personas que no le han dado su corazón a Cristo Jesús. Recuerda que Él vino a dar su vida por toda la humanidad. Y Él dice claramente en su palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Recíbele hoy por la fe y vas a tener vida eterna en Cristo Jesús. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Pido que perdones mis pecados. Pido que me laves con tu sangre, que apuntes mi nombre en el libro de la vida. Gracias por perdonarme. Gracias por enviar al Espíritu Santo a morar a mi corazón y guiarme a toda verdad. En el nombre de Jesús, gracias por salvarme, Señor, y ayúdame a perseverar hasta el fin. En el nombre de Jesús, amén y amén. Te felicito, te animo si has hecho esta oración y continúa perseverando hasta el final. Te recuerdo que hay que comprar un ejemplar de la Biblia y léala todos los días. Y ora cada día de tu vida. Comparte del amor de Cristo con todas las personas que tú conozcas. Háblale del amor del Señor y conéctate con personas que amen a Dios y sirvan a Dios de corazón. Que el Dios de la gloria les bendiga y les guarde. Ha sido un enorme placer el haber estado con ustedes esta linda noche. Que el Dios de la gloria les bendiga y les guarde. Que el Señor siga derramando su gracia, su amor sobre sus vidas. Será hasta la próxima, si Dios así nos lo permite. Recuerda que Cristo te ama y nosotros también. Te mandamos un abrazo fuerte. Que el Dios de la gloria les bendiga. Muy buenas noches. Bendiciones.